Todos nosotros alguna vez hemos recibido promesas que no se cumplieron, justificadas o injustificadas, por olvido, por imposibilidad, por negligencia. Cuidado, todos nosotros también en algún momento hemos hecho promesas que no las pudimos cumplir por alguna razón, por alguna causa. No nos autocensuremos ni censuremos a otros, pero así somos los seres humanos. Estas son promesas personales, individuales. ¿Y qué te cuento de aquellos que no prometen a una persona? Promete a toda una comunidad, a toda una provincia o a toda una nación. Promesas. Ya te imaginas de qué estoy hablando. En toda campaña electoral, ¿cuál es la base del postulante a este cargo, el otro, el otro, el otro? Las campañas electorales, ¿en qué se basan? En promesas. Te prometen esto, te prometen lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Ahora yo te pregunto, sin censurar a nadie, cuando estos individuos llegan al cargo, ¿cuántas de esas promesas se cumplieron? ¿Y cuántas quedaron en el camino? ¿Verdad que sí? Todo esto nos va dejando a nosotros una experiencia frustrante. Y cuando alguien nos habla de promesas, sin darnos cuenta somos incrédulos, somos escépticos. Promesas. ¿Para qué promesas si no se cumplen? O se cumplen a medias. Entonces, analiza tu corazón. Es probable que te haya pasado cosas en la vida, te prometieron o no prometiste, no lo pudiste cumplir, y hablarte de promesas es una cosa insegura de acuerdo a nuestras experiencias humanas. Pero yo esta noche quiero hablarte de alguien que hace promesas y se cumplen sí o sí. Yo te estoy hablando de las promesas de Dios. Cuando Él promete algo, dalo por sentado que Él lo va a cumplir. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron, dice Josué 21:45. Pero generalmente las promesas de Dios son condicionales. A veces no se cumplen las promesas de Dios porque reúnen o demandan condiciones. Si vos cumplís las condiciones, Dios cumple su promesa. Si vos no cumplís las condiciones, no se cumplen las promesas. Pongamos un ejemplo simple. Dios promete perdonar hasta el más horrible pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la condición? Arrepentirme. Si yo no me arrepiento, Dios no me perdona, y no es que Él falló a su promesa, sino que una condición. Por nombrar un ejemplo, la palabra de Dios está llena de promesas de Dios y todas son fieles. Así que hoy meditaremos en la promesa del Padre enseñada por el Hijo, es decir, el bautismo con el Espíritu Santo. Esa no es una promesa de un pastor, no es una promesa de una congregación, de una iglesia. Esa es la promesa de Dios el Padre y enseñada por el Hijo. Y lo primero que vamos a ver es que solo Jesús bautiza en Espíritu Santo. Solo Jesús bautiza con Espíritu Santo.
No es el Espíritu Santo quien bautiza con Espíritu Santo. No es Dios el Padre que bautiza con Espíritu Santo. El que bautiza con Espíritu Santo es solamente el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Y te lo quiero demostrar. Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice que, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan el Bautista sería el Cristo, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, el Señor Jesucristo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El único que bautiza en Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y quiero darte una buena noticia, porque a veces uno está un poco distraído. Quiero anunciarte que esta noche Él está en medio nuestro. Y por eso yo te animo, por reverencia al Señor de señores, al Rey de reyes. Lo vamos a recibir puestos de pie y dándole un aplauso de bienvenida. Díselo: bienvenido, Rey de reyes. Díselo: bienvenido, buen pastor. Te adoramos, te exaltamos. Señor, tú estás en medio nuestro. Tú lo prometiste, que cuando nos reuniéramos 2 o 3 en tu nombre, tú estarías aquí. Me humillo ante ti, Señor, para darte el primer lugar en esta noche. Gloria a Dios. ¿A qué vino esta noche? Vino a bautizarte en Espíritu Santo. Él vino a bautizarte. Te conoce, me conoce, sabe que lo necesitamos. O a renovarte si un día te bautizó. Muchas gracias. Ya le dimos la bienvenida. Gloria a Dios. En segundo lugar, debemos esperar la promesa del Padre. No basta con saber. Debemos esperar la promesa del Padre. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, 4. Dice que mientras estaban juntos, Jesús y sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Aquí hay varias expresiones que debemos destacar, porque se nos pueden escapar. Uno, dice que Jesús les mandó. No les dio una sugerencia, no les dio un consejo opcional, les dio una orden. Les dijo que esperen en Jerusalén para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la palabra está enseñando. 2, les dijo que esperen la promesa del Padre, porque hay algunos que, bueno, algún día será. No, yo lo espero, pero ¿para cuándo? Para hoy. Esta es la noche. Esta es la noche que Dios te trajo para llenarte, para bautizarte en Espíritu Santo y fuego. Esperen la promesa del Padre. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Y el pueblo dice amén, amén y amén. La cual les dijo Jesús: ustedes oyeron de mí. Es decir, que las había enseñado el Hijo. Y a veces nosotros creemos en el Hijo, pero la pregunta es: ¿le creemos al Hijo lo que Él enseña, lo que Él dice? Eso es cristianismo. Creo en el Hijo, pero le creo al Hijo. Lo que Él enseña es sí y amén. Es palabra veraz. En Hechos 1:5 Jesús dice: como saben, Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. También aquí hay algunas expresiones que debemos destacar. 1, Juan bautizó con agua. Todos los pastores que estamos acá bautizamos con agua.
Nosotros nos bautizamos con Espíritu Santo. Aunque alguno llegue a pensar, si me ora el pastor fulano, yo voy a recibir. No te equivoques. El dador de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, es el buen pastor, el Señor Jesucristo. Juan bautizó con agua y los pastores humanos bautizamos con agua. 2. Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo hace solo el Señor Jesucristo. 3. Estos bautismos, con agua o con espíritu, pueden ocurrir primero uno o puede ocurrir el otro indistintamente. En casa de Cornelio, por ejemplo, ocurrió primero el bautismo con el espíritu y después en agua. Lo más usual es que primero nos bauticemos en agua y luego con espíritu. Pero Dios no está sujeto a formatos humanos, Él hace como Él quiere. Te lo quiero mostrar. Hechos 10, 44 al 48 dice que mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos, asombrados, perplejos de que también los no judíos recibieran el don o regalo del Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas, la evidencia inicial, y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros en Pentecostés? Y mandó bautizarlos en agua en el nombre del Señor Jesús. Ahí ocurrió primero el bautismo en Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Puede ocurrir de cualquier manera. Así que tengo buenas noticias. Si alguien vino esta noche y dice, para mí no corresponde porque yo todavía no me bauticé en agua, esta noche el Señor te puede bautizar en Espíritu Santo y próximamente en agua. Y si alguien dice, yo estoy excluido porque no recibí a Cristo, eso sí, porque para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el primer paso es nacer de nuevo, y uno nace de nuevo espiritualmente cuando uno recibe a Cristo y experimenta un cambio radical en la mente, en el corazón, en la forma de pensar, de hablar, en la conducta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Desde ahora todas son hechas nuevas. Eso es nuevo nacimiento, cambio radical. También aquí hay expresiones que debemos destacar. 1, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que escuchaban a Pedro. Él no oró para que ellos recibieran. Nosotros siempre estamos acostumbrados, que el pastor fulano venga, me imponga la mano y que ore por mí para que yo reciba. Ay, Pedro no oró para que recibieran. En pleno sermón, sin imponer sus manos, el Espíritu Santo descendió y los bautizó a todos. Estamos mirando detalles que a veces se nos escapan. Él no oró por ninguno. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No podemos sujetarlo al Espíritu Santo o al Señor Jesús, que es el bautizador. Así tiene que ocurrir, porque Él hace como Él quiere. Ahora sí, es necesario que en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, haya hambre, deseo, desesperante. No puedo vivir sin bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo es la segunda gran experiencia después del nuevo nacimiento. La segunda gran experiencia. Después de nacer de nuevo, el cristiano tiene que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Los judíos estaban atónitos de que también los no judíos o gentiles recibieran el don del Espíritu Santo. El Señor no hace acepción de personas, no discrimina a nadie, no discrimina raza, ni color, ni lengua, ni nada. 3, pues los oían hablar en lenguas, que es la evidencia inicial del bautismo en Espíritu Santo. Lo oían hablar en lengua, evidencia inicial. Yo no estoy hablando del don de lengua, cuidado, El don de lengua no le es concedido a todos, sino a los que el Espíritu le da el don de lengua para dar un mensaje en lengua a la iglesia, pero demanda también el don de interpretación de lenguas. ¿Me explico?
Por eso los no pentecostales dicen, mira, acá dice que no todos van a tener el don de lengua. Obviamente, no todos. Pero la evidencia inicial es hablar en lengua. Oh, pastor, ¿cuánto procuro hablar en lengua? No lo hagas. Ese es un problema del Espíritu Santo. Cuando vos sos bautizado en Espíritu Santo, el Espíritu toma tu lengua y empieza a hablar en un idioma que vos no conocés. ¿Qué dice Santiago de la lengua? ¿Te acordás lo que dice Santiago de la lengua? Que es la parte del cuerpo más difícil de domar. Toda otra cosa se puede domar menos la lengua. Pero cuando el Espíritu Santo toma y domina mi lengua, cuando el dueño de esa lengua está rendido, cuando su yo está crucificado, muchos cristianos buenos no reciben el bautismo porque algo les queda de su yo, mi ego. En mi vida yo decido, yo hago esto, yo hago ello. Necesitamos rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mi mente, mis emociones, mi voluntad rendida para que Él haga esa obra sobrenatural de llenarme del Espíritu Santo. Después voy a aclarar si son expresiones sinónimas o no, bautismo con llenura. Pues los oían hablar en lengua, que es la evidencia inicial. No eran idiomas reales como en Pentecostés. En Pentecostés fue necesario que el Espíritu le haga hablar a los 120 en idiomas reales. Algunos dicen, no, pero ahí había más o menos de 9 a 10 nacionalidades. Y yo digo, ¿por qué hablaron todos en lenguas? ¿Por qué no hablaron 9 o 10 para cubrir esos idiomas de gente que no conocía, que quería entender, que debía entender el mensaje? Todos hablaron, pero el Espíritu Santo usó una finalidad doble. Le hizo hablar en lengua, pero hizo que esas lenguas sean idiomas reales, conocidos de la tierra. ¿Se entiende? Ahora, en la casa de Cornelio, ¿había necesidad de hablar en lenguas humanas? Si eran todos gentiles. Esas lenguas no fueron lenguas terrenales, fueron lenguas angelicales. Son lenguas celestiales. Pero ¿y cómo hago para hablar esas lenguas? No te lo propongas. No lo vas a lograr o vas a conseguir un burdo balbuceo, como algunas veces ocurre en algunas personas. Quiero inventar una lengua. Despreocúpate. Esa es tarea del Espíritu. Cuando Él domina tu vida, te va a hacer hablar en lenguas o terrenales o celestiales. Esa es la tarea del Espíritu. Mi función o mi interés no debe ser hablar en lenguas, sino disponer todo mi ser humillado ante Él para que Él se haga cargo de toda mi persona, rendido ante Él. Nunca habían recibido estudios bíblicos sobre el bautismo. Está mal estudiar. Nosotros vivimos estudiando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Para ser honestos, nosotros vivimos estudiando sobre el Espíritu Santo. Pero acá no se trata tanto de estudiar, sino de tener la experiencia. Yo puedo ser un cabezón, conocimiento, el Espíritu Santo, esto, lo otro, conocimientos académicos, teológicos, bíblicos, pero eso no me ayuda mucho. Esta gente en la casa de Cornelio no habían tenido nunca estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Yo no te estoy diciendo que no estudies la Biblia sobre el Espíritu Santo. Aún no habían sido bautizados en agua y Pedro mandó bautizarlos. 6. Si aún no estás bautizado en agua, pero ya recibiste a Cristo en tu corazón, y si me decís nunca lo recibí, esta noche lo puedes recibir, y esta noche puedes ser bautizado en Espíritu Santo. Y esta noche vas a tener dos cosas inmensamente valiosas: la salvación de tu alma, la vida eterna, entrando Cristo a tu vida. El que tiene a Cristo tiene vida, vida en abundancia, vida eterna, y también el bautismo en el Espíritu Santo. Sin Cristo en la vida no hay bautismo en el Espíritu Santo. 3. Los otros intereses pueden ser un estorbo. Los otros intereses pueden ser un estorbo. Hechos 1, 6 y 7.
Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Aquí vemos varias cosas. Uno, los intereses de sus discípulos eran otros. Imagínate, Jesús le está hablando de la gran experiencia de ser bautizado en Espíritu Santo. Y ellos están pensando si el reino de Israel va a ser liberado del poder del imperio romano. ¿En qué estaban pensando? Los otros intereses. Es probable que esta noche hayas venido con alguna expectativa que no sea el bautismo en el Espíritu Santo. Expectativas legítimas, que Dios te la puede dar, pero hoy no estamos hablando de milagros de sanidad. Hoy no estamos hablando de otros intereses. Puede ser que alguien vino para que esta noche Dios solucione su problema matrimonial. No está interesado en el bautismo del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿y no me puede solucionar? Sí, pero no ese es el tema. Mientras Jesús le hablaba del bautismo en el Espíritu Santo dentro de algunos días, ellos estaban pensando que el reino de Israel iba a ser liberado. Sí, Señor, no nos vas a liberar del imperio romano. Tus otros intereses pueden ser un estorbo para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿En qué pensamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida cristiana? ¿Cómo progresar? ¿Cómo encontrar una linda novia? ¿Cómo ir con un matrimonio mejor? Pero pastor, ¿y esas no son necesidades legítimas? Claro que sí. Pero hay que saber cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Nuestra vida terrenal, la familia, que está muy bien, matrimonio, novia, novio, prosperidad económica. Y el bautismo en el Espíritu Santo, bueno, algún día dicen que ocurre, quizás me toque a mí mi parte. Quiero decirte también una mala noticia: no lo vas a recibir. Pero si tu prioridad, uno, si sos cristiano, es buscar ser lleno, bautizado en Espíritu Santo, esta noche, no la próxima, esta noche, serás bautizado en Espíritu Santo y como evidencia hablarás en otras lenguas. ¡Aleluya! Quiero decirte algo, tal vez innecesario. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Pentecostés está hoy acá. El mismo bautizador que estuvo allá estuvo acá. Jesús dijo: donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El siglo XXI no cambió estas cosas. Permanecen hasta hoy. Pero los otros intereses pueden dañarnos. Jesús no le responde nada a los discípulos. Les dice: no les toca a ellos saber el tiempo ni el momento, que son de dominio del Padre. Veamos en cuarto lugar, el principal propósito del bautismo en Espíritu Santo. El principal propósito del bautismo en Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos que tienen otras expectativas. ¿Pero qué enseña la palabra? ¿Cuál es el principal objetivo, propósito del bautismo? Hechos 1:8, versículo que todos lo sabemos de memoria. Jesús afirma: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos varias cosas. Uno, el Espíritu Santo iba a descender sobre los discípulos. 2, los discípulos iban a recibir poder. 3, serían testigos del Señor Jesucristo. 4, desde el lugar donde estaban hasta lo último de la tierra. ¿Solamente eso hace el Espíritu? No, hace infinidad de cosas en la vida de un cristiano. Pero el objetivo básico que Jesús les prometió era para que sean sus testigos. El Espíritu Santo no es para salvación, es para servicio. Por eso a veces no somos testigos de Cristo. Estamos al lado de alguien y queremos decirle de Jesús, pero nos tiemblan las manos, la rodilla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le caerá? Si el Espíritu Santo te llena, ni lo pensarás. Te entregarás dócilmente a la dirección del Espíritu y el Espíritu tomará tu vida y tu boca y comenzará a hablarle a esa persona, y esa persona comenzará tal vez a temblar, a lagrimear, y no crea que es tu habilidad.
Es el Espíritu Santo que está tocando a esa persona, usando tu vida. Así que necesitamos ser testigos de Cristo en este tiempo, desde el lugar donde estaban hasta lo último de la tierra. Ese era y ese es el principal objetivo, propósito del bautismo con el Espíritu. Ese propósito está vigente hasta el día de hoy. Quiero repetir, ese propósito no cambió. El principal propósito de bautismo en Espíritu Santo es ser testigo del Señor. Y muchas otras cosas. Pero eso es lo principal. Esa es la prioridad del Señor. Luego se relata la ascensión del Señor Jesús al cielo a la vista de todos, pero ese tema no lo vamos a tocar por falta de tiempo. Vamos a pasar al quinto punto del sermón. ¿Cómo buscar y esperar la promesa del Padre? Hechos 1, 12 al 14. Dice que entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escuchad lo que dice el 14. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Analicemos el contenido del versículo 14. 1. Dice que todos ellos, no algunos entusiastas, todos estaban entusiasmados, todos ellos estaban buscando, todos juntos. 2. Dice que oraban y rogaban. ¿Por qué lo repite? No lo repite. ¿Sabes lo que es orar? Es hablar con Dios. No un monólogo, sino un diálogo. Esa es la oración. ¿Pero qué es rogar? Es gemir, es llorar, es suplicar, es implorar. Señor, me muero si no tengo la plenitud del Espíritu. Y yo no me voy hasta que no me lo des. ¿Qué pasa con tu hijo cuando quiere algo? ¿Qué pasa con tu nieto cuando quiere algo? Y le decís, no puedo, papito, ahora. Pero insiste. ¿Qué pasa finalmente? A ver, los padres. ¿Gana el hijo o el nieto? Insistencia. ¿Que Dios se hace de rogar? No. Quiere que para nosotros sea una prioridad, así como fue para Jesús. Así que orar y rogar no es lo mismo. 3, dice que lo hacían continuamente, no de vez en cuando, no cada que llega Pentecostés y celebramos unido el Pentecostés. Unos días vamos a orar juntos para que en el Pentecostés seamos bautizados. Todo el año tenemos que estar orando para ser bautizados en Espíritu Santo. El Señor no bautiza en Espíritu Santo solo en Pentecostés, te bautiza en cualquier fecha, en cualquier lugar, no solo en el templo, en la casa, en la calle, en cualquier. Cuando encuentra un corazón hambriento y sediento y le dice, Señor, yo me muero si no tengo el bautismo. Yo me muero, Señor, si no me llenas del bautismo. Cuando el Señor ve un corazón de esa clase, te llena a plenitud. Tenés esa experiencia. No depende del lugar. 4, dice que estaban en unión, unidos en un mismo deseo, intención y propósitos. 5, dice que permanecían con las mujeres, María la Madre de Jesús y sus hermanos. 6, así esperaban la promesa del Padre, enseñada por el Hijo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y hacemos una pregunta, nos hacemos una pregunta. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿Insistimos? ¿Vamos a casa y buscamos? ¿Nos levantamos? ¿Buscamos? ¿O tenemos otras prioridades? ¿Qué prioridad? Mi economía. La casa que hay que refaccionar. Mi esto, mi lo otro. ¿Y el bautismo del Espíritu Santo? Cuando el Señor llena una vida, todas las otras cosas se dan por añadidura. ¿Se entiende, hermano? No se engañó hábilmente el diablo. Buscar las otras cosas. No. Tenemos que buscar lo que Dios quiere darnos y las otras cosas serán añadidas. En sexto lugar, ¿cómo recibir y qué hacer con la promesa del Padre? ¿Cómo recibir y qué hacer con la promesa del Padre? Hechos 2, 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés,
Todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Aquí vemos varias cosas. Uno, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Eso es clave para que el Señor nos bendiga. Hay un salmo muy conocido, muy lindo, dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dos, dice que el Espíritu descendió sobre cada uno, no sobre algunos, sobre cada uno. Tres, dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu. Cuatro, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse, que es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora hay una corriente calvinista que son herejías teológicas, que dice que no, ya todos están bautizados, y confunden el sello. Cuando uno se convierte, Dios te sella con el Espíritu ya viene a vivir en uno, pero eso no es el bautismo. Es un sello invisible de Dios, es una expresión simbólica que demuestra que somos propiedad del Señor. Y dice, todos estamos bautizados ya en Espíritu. ¿A qué buscarlo? ¿A qué buscarlo? No, eso es el sello, es la marca. Y si bien es cierto que el Espíritu ya vive en mí, pero yo necesito la plenitud, el poder para enfrentar dificultades, problemas, obstáculos, 1000 pruebas, y a pesar de todas salir adelante en victoria, porque Él es el que me da la victoria. Él es el que te da el poder para resistir pruebas, momentos críticos y difíciles. Vos y yo no podemos por nuestra limitada capacidad humana. Necesitamos el poder del Espíritu. Y en este tiempo donde hay tanto ocultismo que avanza sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, necesitamos más que nunca la plenitud del Espíritu. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, que es la evidencia inicial. Todos buscaron la promesa del Padre, enseñada por el Hijo, y todos la recibieron. No dije hasta ahora una pregunta y tampoco la contesté. ¿Qué es en realidad el bautismo con el Espíritu Santo o el ser lleno? Quiero explicarte. La primera vez que ocurre son expresiones sinónimas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, no se habla de llenura del Espíritu Santo. Se habla de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Te diste cuenta? El capítulo 2 no se menciona bautismo en el Espíritu Santo. Se dice que todos ellos fueron llenos. Ahí son expresiones sinónimas, que significa lo mismo. Pero de ahí en adelante, cuando el bautismo, cuando el Espíritu te vuelva a llenar, me vuelva a llenar, yo no puedo decir me volvió a bautizar el Espíritu Santo, no. El bautismo ocurre una sola vez. Pero la llenura debiera ocurrir continuamente en mi vida y en tu vida. ¿Y cómo lo consigo? Buscándolo, consagrando mi vida. Pero si yo vivo una vida libertina, un cristianismo light, y la noche de Pentecostés vengo, llename, no funciona esto. No, ellos pasaron 10 días de que ascendió Jesús a Pentecostés, 10 días. Pentecostés quiere decir 50, 50 días después de la Pascua. Después de resucitar, Jesús anduvo caminando y mostrándose a mucha gente con pruebas indubitables de que Él resucitó. Y a los 40 días ascendió y 10 días después ocurrió. ¿Qué hicieron esos días? Se pidieron perdón, se perdonaron, se confesaron, se consagraron, lo buscaron, dejaron todas las otras cosas de lado y se pusieron a buscar. Y ellos demoraron 10 días. Y nosotros a veces queremos que en 10 minutos ocurra. Pero a ellos les costó 10 días. No quiere decir que Dios a los 10 días de buscar tiene que ocurrir. ¿Me explico? Ahora,
¿Qué es el dominio? ¿Qué es la llenura? Es el control, la hegemonía, el dominio de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, de todo. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con la llenura del Espíritu Santo o el bautismo pasa algo similar. Si mi yo, mi ego, está muy agrandado, es muy difícil que me llene. No tiene espacio el Espíritu, estoy hablando entre comillas. No tiene espacio, porque yo soy San yo decido, yo pienso, yo hago, yo me voy, yo me quedo, yo. Y entonces el Espíritu dice, ¿qué voy a hacer acá? Si su corazón, su mente está ocupada por el yo o por otros intereses. Pero cuando nosotros nos rendimos, nos morimos, entonces Jesús te llena con el Espíritu Santo y me llena con el Espíritu Santo. Quiero contarte una historia verídica. Hace muchos años, la esposa de un querido pastor de la Iglesia de Dios, una excelente y buena hermana, quería el bautismo del Espíritu Santo, pero tenía mucho prejuicio. Era una hermana muy elegante, tenía muy buen maquillaje, y no hay nada de malo en usar maquillaje. Tenía el delineado de sus ojos, lindo peinado, unos tacones altos, y vio en algunas experiencias, como algunas otras mujeres, el Espíritu los puso de rodillas, lloraban, y su maquillaje, el delineado de sus ojos, empezó a chorrear por su cara. Se despeinaron, se humillaron, y ella dijo, no, así no quiero. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene, que yo esté bien paradita, elegante, a lo sumo que esté sentada, de rodillas ya es mucho, que yo esté sentadita y que el Espíritu me llene y empiezo a hablar en otras lenguas. Pasaba el tiempo y esta buena hermana nos recibía. No sé muy bien, pero esta historia es real, no es una ilustración sacada de los libros. Conocí a esa hermana, conocí a ese pastor, fui amigo de él, fui amigo de ella. Y esta buena hermana, parece que alguien le habló o el Espíritu Santo le dio entendimiento, dijo, bueno, hoy me rindo. Yo no le voy a poner moldes al Señor. Y se fue al culto y el Señor le dijo, como tú quieras, Señor. Si yo tengo que caerme de rodillas, si el delineado de mis ojos me chorrea, si mi maquillaje se degrada, si mi peinado se estropea, y cayó de rodillas y sus tacones, uno se fue para un lado, el otro se fue para otro lado. Ella lloraba a los gritos y hablaba en lenguas, y después de mucho rato de estar llena del Espíritu Santo se levantó con una fisonomía un poco bastante fea, despeinada, el delineado, el maquillaje arruinado, un taco por aquí, otro taco por allá. Agarró un zapato, agarró el otro zapato, y ella se iba como esas chicas que van a los bailes y a la madrugada vienen. Pero ella no estaba borracha de droga, estaba llena del Espíritu Santo. Y esa mujer recibió la llenura cuando ella le permitió actuar al Señor como Él quiere. Quiero aclararte, no es necesario que te pase a vos lo mismo. Dios lo va a hacer como Él quiera. Pero a veces hay, no, yo quiero que me haga como yo quiero. No funciona. El día que te rindas y digas, Señor, aunque yo tenga que hacer un papelón, entre comillas. ¿Papelón? Sí, muchos creían que en Pentecostés estaban todos borrachos. Creían que estaban haciendo un papelón, pero no están borrachos, dijo Pedro, porque es las 9 de la mañana. Están hablando en lengua porque el Espíritu los llenó. El día que te rinda, puede ser que sentadito, paradito o arrodilladito, y quizás tu peinadito deformado, quizás tu maquillaje arruinado, pero en ese momento, cuando tu yo cayó al piso, el Señor te llena con el Espíritu Santo y vas a regresar
como la persona más victoriosa porque el Espíritu Santo está en medio nuestro y Jesús, tu bautizador, está hoy y te dice, ¿habrá alguien que se rinda a mí? ¿Habrá alguien esta noche? Yo estoy listo a bautizar con Espíritu Santo a los que se rindan a mí. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.